ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores, nos impulsan nuestros alumnos y egresados, profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Buenas noches con todos, bienvenidos. Reciban un saludo cordial del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Guillermo Raffo Ibarra. Les agradecemos su presencia. Estamos muy complacidos el día de hoy en este evento académico que nos reúne y tenemos un webinar precisamente relacionado a nuestro diplomado en auditoría en salud con enfoque farmacéutico. Vamos a tener un webinar con un ponente de mucha experiencia y trayectoria. Vamos a presentarlo en este momento. Está con nosotros. Este webinar es acerca de la importancia de la auditoría farmacéutica en el sector salud. Tenemos al magíster Omar Ramírez Paucar, químico farmacéutico con maestría en salud pública, con experiencia en el sector público en organismos de regulación como DIGEMIT, Su Salud, miembro de diversos equipos técnicos en elaboración de documentos normativos y en el sector privado, en droguerías y oficinas farmacéuticas. Actualmente el magíster Omar Ramírez es el director ejecutivo del Departamento de Farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Estamos seguros que la ponencia de hoy día va a cubrir las expectativas y va a ser muy importante para todos ustedes. Así que los dejamos con el magíster Omar Ramírez. Adelante, magíster Omar. Muy buenas noches a todos los participantes en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, Liliana, por la invitación también a este webinar para poder hablar un poco sobre el tema de lo que es calidad en el sector salud y la importancia que tiene el químico farmacéutico en este tema. Eh, Como ustedes sabrán, nosotros a nivel los químicos, y creo que uno de estos puntos se ha visto muy marcado cuando fue el tema de la pandemia. Cuando fue el tema de la pandemia, uno de los puntos clave fue el tema del oxígeno y el tema de los equipos de protección personal. Y al final todo esto fue administrado o trasladado de los diferentes servicios o áreas que en ese momento manejaban en el sector salud. Se le dio esta encargatura del mejor manejo a todo lo que son los departamentos de farmacia, como también al nivel de
de las DIRIS o órganos centrados de salud, para que ellos también lo puedan ir manejando. En ese sentido, una vez que no solamente nos otorgan esta función o estas actividades, también entra otro proceso, ¿no? Ver que realmente este proceso se cumpla o se ejecuta. Y eso es a través de las propias auditorías que se hacen. El día de hoy vamos a hablar justo la importancia de la autoría farmacéutica en el sector salud. No solamente es que nos den estas funciones o estas actividades, sino cómo lo venimos realizando y ejecutando, ¿no? Y cómo debemos priorizar en el sector salud. Lo que llegamos en su momento, hemos estado en el sector privado, sabemos que esto se puede dar una solución mucho más rápida, mucho más viable, porque la decisión corresponde solamente quizás a un gerente o a un encargado del presupuesto. Y cuando se está en el sector público, sabemos que tiene que haber todo un informe, un sustento de por medio. Y dependiendo del tipo de implementación, la inclusión. Y esto que va a meritar, que va a tener diferentes tiempos de atención, ¿no? En el sector salud, en el sector público, necesito algo. Hay que sustentarlo. ¿A partir de cuándo puedo sustentarlo? ¿No? O sea, a partir de enero sabemos que a nivel del sector público el SIGAME se encuentra cerrado y recién a partir del 20 de enero es cuando recién podemos hacer los nuevos requerimientos para nuestros servicios. Entonces, ahí comienza la priorización. ¿Qué vamos a atacar primero en este año? ¿Cuáles son las prioridades del servicio? Va a ser la auditoría interna que tiene recursos. Eso es Eh, Profesor Omar, parece que su audio tiene algunos inconvenientes. Por favor, si los puede revisar. Se escucha correcto. entrecortado. ¿Me confirman ahora? Sí, se le escucha mejor. Perfecto. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Sí. sí, En perfecto. todo caso, podemos probar Entonces, apagando cuando el hablamos video, la cámara. ya, correcto. Muy bien. Cuando hablamos del sector salud o las mejoras de las implementaciones que vamos a brindar, siempre es porque tenemos un objetivo en común y es la atención de nuestros pacientes, ¿no? De estos pacientes que son los más vulnerados, ¿no? Por sobre todo los niños, las personas mayores o las personas que tienen estas debilidades para una buena comunicación social para poder ser atendidos. Entonces, siempre tenemos que estar enfocados en ellos, ¿no? ¿Cómo es que le vamos a atender? El trato, el carisma. Entonces, las auditorías no van a permitir que logremos los procesos sin mejor atención, pero también identificar incluso si la atención que estamos brindando es adecuada, con respeto, con profesionalismo. Dependiendo de en qué tú estás enfocando la auditoría, vamos a lograr todas estas mejoras, ¿no? Una eficiencia en los procesos. Ahora, para hacer ¿cómo está conformado nuestro sector salud? Ya que tenemos un tiempo determinado para la charla el día de hoy, vamos a dar unos aspectos generales, ¿no? Sobre estos procesos para que tengan conocimiento. Igual al final de la sesión podemos resolver las consultas.
volviendo a la presentación, todos debemos conocer cómo es que funciona nuestro sector salud. Hay subsectores, lo que denominamos sector público, como también sector privado. Entonces, tenemos un sector público que es financiado a través del CIS y el CISAL, así como también por las Fuerzas Armadas, PSPN, POSMAR, PIPAP, ¿no? Y Salupol, y tenemos también los privados, ¿no? Las EPS, los seguros privados. Entonces, y tenemos tenemos los semicontributivos, que también, como por ejemplo de salud. Entonces, ¿quién es nuestro ente rector? Siempre va a ser el Ministerio de Salud. Es el que establece las políticas y normas que van a regular a todo el sector salud. Y la parte prestacional y financiera es a través de las IAFAS, que habíamos hablado ya del CIP, ISAL y todas las otras entidades contributivas o a través de régimen privado. Finalmente tenemos las unidades ejecutoras o las IPES, que es donde se brindan los servicios de salud, ¿no? Y ahí tenemos los hospitales, institutos especializados, las clínicas, centros médicos, consultorios, y todos ellos, cada uno de ellos tiene un sector al cual va a atender. En este caso, los que son correspondientes al CIS van a atender a la población denominada con bajos recursos, que no tienen un seguro de cobertura y que al final el Estado les brinda la cobertura universal. Tenemos a los que, digamos, son trabajadores del sector formal o subdependientes, como salud, y a los que son de las familias militares y policiales, ¿no? Y régimen contributivo a aquellos que tienen, digamos, eh, una solvencia para hacer un pago adicional para sus prestaciones de salud. Es así como está dividido, ¿no? ¿Quiénes son los que emiten la norma? ¿Quién emite revisiones a nivel de prestadores de servicios de salud? Finalmente, la población. Es preciso indicar que a nivel de Perú existe ya una política nacional de calidad, ¿no? Dentro de esta política nacional de calidad está basado en tres actores. En el caso del primer actor, que es la autoridad de salud, es aquel que garantiza el derecho a la calidad de la atención, informa, rinde cuentas, fomenta y difunde buenas prácticas, promueve la producción de conocimientos científicos y asigna recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la autoridad de salud, estamos hablando de nuestro órgano rector, ¿no? Quienes se encargan de hacer todos estos procesos. Y a nivel de los que somos prestadores de servicios de salud, los hospitales, las clínicas, institutos, ¿no? Centros de salud, para nosotros, ¿qué nos toca? La implementación de las políticas de calidad, ¿no? En base a lo que, digamos, nuestra entidad reguladora, nuestro papá, el Ministerio de Salud, establece cómo debería ser la política, nosotros nos encargamos de la implementación, ¿no? A través de la implementación, el cumplimiento, la gestión de riesgos, ¿no? Que se tiene que realizar, la protección de los derechos de los usuarios, la garantía de las competencias, ¿no? Tanto no solamente las actividades, sino del riesgo de la calidad. Y en el caso existe el ente supervisor que va a ejercer una vigilancia, ¿no? Una vigilancia para ver si se viene ejecutando este cumplimiento. Dentro de esta política nacional de calidad en salud, ¿no? Hay algo que tenemos que recargar, que es que la estrategia central de la implementación de la política nacional de salud siempre está por parte de las organizaciones prestadoras de los servicios de salud, ¿no? Los que proveemos, que tendría que ser la secta política, ¿no? Asimismo, dentro de la parte de la auditoría, parte del diplomado de auditorías que se trata, que es el tema de la gestión clínica. Ustedes ven
a través de un marco normativo, ¿no? Ya existe una política que es de cumplimiento por todos. Dentro de este cumplimiento, a nivel de los que somos entidades prestadoras de servicios de salud, tenemos que implementar auditorías y la gestión clínica del resultado de esta auditoría, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Entonces, esta gestión clínica es el nexo entre lo que es la gestión asistencial y la gestión administrativa. Como les había dicho en la introducción, a veces para lograr implementar algunos procesos asistenciales necesitamos lo que son requerimientos o evaluar si tenemos algunos procesos o documentación. Entonces, todo este nexo, estos ambos grupos, ¿no? Al final vienen a ser la gestión clínica. ¿No? El objetivo siempre va a ser investigar y mejorar la eficacia y efectividad de los procedimientos de los diagnósticos y terapéuticos, así como analizar los procesos de la atención, ¿no? Y ver la estructura organización y un control adecuado. El objetivo, como siempre, de la mejora de la gestión del proceso es que tengamos un paciente finalmente sano. Dentro de este logro, para poder nosotros lograr unas mejoras, tenemos que tener también ciertas consideraciones. De manera particular, siempre me gusta dividir la infraestructura, equipamiento, talento humano, procesos y medio ambiente, ¿no? Si queremos lograr alguna implementación, por ejemplo, hace 2 días creo que salió la norma técnica de salud para la elaboración de preparados parenterales. Entonces, la primera pauta que realizo con mi equipo de gestión o con mis coordinadores de este equipo funcional que ven farmacotecnia es, por favor, la revisión de la norma. Hay que desdoblarlo en bloques: infraestructura, equipamiento, talento humano, procesos, medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Con esto y dentro de esto vamos a ver cuáles son a corto plazo y a mediano plazo. Entonces, el objetivo para nosotros es identificar qué para nosotros es viable, qué no es viable, cuál lo podemos hacer a corto plazo y cuál vamos a requerir ciertos procesos internos solamente del departamento y cuáles corresponden a procesos externos, ¿no? Quizás si hablamos de equipamiento, que esta nueva norma nos pide ciertos equipamientos, los vamos a identificar, los vamos a agrupar en lo que corresponde a gestión con otros servicios, en este caso vendría a ser logística y la oficina de OIMS, porque dependiendo del equipo que nos estén pidiendo, las especificaciones técnicas le pediremos a la oficina de mantenimiento, ¿no? Por favor, este es lo que me pide la norma, que mi sistema normativo, trabájame cuál es la ficha técnica, ¿no? De este producto. Con esa ficha técnica los mandaré a logística y haré el requerimiento respectivo. Entonces, por lo menos, estos son los grupos que voy trabajando y estos grupos, como le digo, vamos dividiendo los que son a corto plazo y dependen de nosotros, y los que son mediano plazo y los que también dependen de otras áreas que tenemos que coordinar para poder así lograr implementar. Entonces, por lo menos en estos bloques de manera personal, nos venimos implementando diferentes aspectos. Ahora, para poder lograr esto, no solamente es tener estas consideraciones, sino que tenemos que tener conocimiento en el marco normativo, en la gestión de riesgos y los procesos. Y esto en el diplomado de auditoría en salud, en el enfoque farmacéutico que viene realizando la WINER, en todos los cursos se viene viendo estos puntos de manera elemental. No solamente es estos casos y cómo lo implementas, sino cuál es tu respaldo normativo. Es muy importante tener en cuenta cuál es tu respaldo normativo para la implementación. A veces es motivado por una norma, o a veces queremos implementar un servicio, un área, una actividad o un proceso, pero tenemos que evaluar las diferentes normas que existen, ¿no? Si hablamos a veces de equipamiento, veremos categorización, veremos la norma técnica de salud de infraestructura y equipamiento, dependiendo en el nivel de su establecimiento, si es primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, haremos la consulta respectiva de la norma que corresponde, ¿no? Y así vamos enlazando marcos normativos para poder lograr la implementación. Porque recordemos que una vez que logremos una implementación, a veces ya es difícil
nuevamente readecuarnos. Entonces, ya vamos a lograr la implementación, evaluamos todo el marco normativo para no incumplir con ninguna entidad o con ninguna norma. A nivel de gestión de riesgos también hay que evaluar cuáles son los prioritarios o los más importantes. Y a nivel de procesos, vamos a ver que se tiene que identificar cuál es el input, ¿no? Y cuál es el producto que se quiere obtener, cuál es la salida del documento, ¿no? Durante todas esas etapas deben estar mapeadas, debidamente mapeadas para ir identificando qué es el objetivo. Entonces, entramos un poco en el tema del marco normativo. Recordemos que existe una pirámide denominada pirámide de Kelsen. Esto, lo que hace esta pirámide de Kelsen es identificar cuáles son las normas de mayor rango jerárquico y de menor rango jerárquico. Entonces, para que nosotros también, cuando implementemos, vayamos por niveles, ¿no? Sin contradecir a la ley, ¿no? Primero va la ley, después sus reglamentos, después sus manuales, y en las sesiones, en las clases de estas clases, las sesiones del diplomado, lo que se ataca justo son esos aspectos, ¿no? A veces salen marcos normativos, a veces el MINSA emite varias normas por día, pero realmente, ¿qué consideraciones debemos tomar? Esta norma es de nuestro ámbito de aplicación. Yo trabajo en una clínica privada. ¿Me compete o no me compete esta norma? Entonces hay que identificar si realmente me compete y no me compete. Si va a ser para el sector público o privado. Otro de los puntos es qué tipo de documento normativo es. Cuando hablamos el MINSA, cuando emite una resolución ministerial, ¿no? Con esa resolución ministerial aprueba 4 tipos de documentos. Una norma técnica de salud, una directiva, una guía o manual o un documento técnico. Dentro de estos 4 documentos, la que tiene la de mayor rango jerárquico es la norma técnica de salud. Y otro de los puntos es la fecha de implementación y vigencia, ¿no? No porque usualmente tenemos el conocimiento de que cuando se emite una norma, al día siguiente entra en vigencia. Pero a veces estas normas, como por ejemplo fue la norma de distribución y transporte, no entra en vigencia al día siguiente, sino hubo un periodo de vigencia. Entonces hay que tener en cuenta ese tema, ¿no? La fecha de implementación y vigencia. Y hay normas que, por ejemplo, cuando entran en vigencia, terminan anulando otras normas, como por ejemplo las buenas prácticas de la oficina de la farmacéutica, termina eliminando, de cierto modo, ¿no? Dejando sin efecto las buenas prácticas de administración. ¿Por qué? Porque el nuevo manual, saben que ya integra cinco nuevos manuales. Entonces, la implementación o las auditorías es un análisis de todo el bloque, ¿no? Tener la fortaleza de un respaldo normativo, identificar estos procesos y evaluarlos. Y como les habíamos dicho, esta es una forma de poder, digamos, demostrar que hay niveles en marcos normativos. Tenemos la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que lo que hacen, dan pie de que se puedan dar la creación de 2 reglamentos. Y estos 2 reglamentos son los reglamentos de establecimiento farmacéutico, ¿no? Aprobado con la 014 del 2011, ¿no? Y el reglamento para el registro y control, ¿no? Y vigilancia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, como se dan cuenta, la ley da origen al reglamento. Y el reglamento, recordemos, que también en sus disposiciones solicita o pide la creación de los manuales. Entonces, en este caso, en su momento estuvo la 585 y después entra la buena práctica de oficina farmacéutica. Pero el objetivo es que ustedes entiendan que hay un orden jerárquico normativo. Entonces, cuando ustedes evalúan, siempre tienen que ver quién es el que predomina cuando hagan o realicen una implementación. Como les había comentado, y estas normas que emite el MINSA con resolución ministerial son 4, ¿no? Las normas técnicas de salud, que son normas que ven aspectos sectoriales de manera general. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser para todo el sector.
todo el sector salud, pero tienen que implementar a lo que corresponde esta norma. Adicionalmente tenemos directivas, ya sean asistenciales o administrativas. Tenemos también los que regulan los procesos o procedimientos, y ahí entramos también, ¿no? Los manuales de buenas prácticas, ¿no? Nos regulan un proceso, como por ejemplo almacenamiento, por ejemplo, buena práctica de manufactura, entonces nos regula el proceso. Y existen guías técnicas, que por ejemplo, guías técnicas, o también pueden ser, en el caso del tema médico, la guía de prácticas clínicas, que regula una atención específica de un caso de salud. Y cuando el MINSA quiere hacer difusiones, ¿no?, en el sector, emite documentos técnicos, que vendría a ser los planes, alineamientos de política, por ejemplo. Entonces, en norma técnica de salud, existe sistema de dispensación de medicamentos de dosis unitarias, ¿no?, que es, como les había dicho, para todo el sector, ya sea público o privado. Entonces, existen otras directivas también y otros documentos técnicos. Entonces, solo para recalcar, existen diversos tipos de normas. Entonces, siempre tenemos que tener en un momento de la implementación o la autoría, reconsultar todas las normas relacionadas para poder hacer la implementación. Lo bueno es que en el caso de los nuevos manuales que emitió el Ministerio de Salud, a través de eso de las buenas prácticas, ¿no?, de almacenamiento, en el caso también de lo que es de oficina farmacéutica, todos estos nuevos manuales tienen el enfoque de ISO. Entonces tienen una estructura similar. El objetivo es que también no solamente se cumpla con las normas que nos regulan, sino nos lleve al cumplimiento de calidad. Es un punto a favor para nosotros los farmacéuticos, porque la documentación que generamos en su momento después, aquellos que también desean lograr una ISO a futuro, les va a ser mucho más fácil, porque estos manuales les permiten que ya tengan procedimientos, MOP, RO, manual de calidad, ¿no? Entonces, regula los procesos. Entonces, les va a ayudar a que puedan lograr esta implementación. Y lo que les había comentado, en el caso de los procesos, ¿no? Una es conocer el marco normativo, otro es conocer los procesos. Dentro de estos procesos, por ejemplo, podemos hablar de la gestión del sistema integrado de suministro público, ¿no? Tenemos que tener claro cómo es el proceso, damos de la etapa de la selección, la programación, la adquisición, almacenamiento, distribución y uso racional. Cuando se logre la implementación de diversos procesos, tenemos que tener bien mapeado cada etapa. Entonces, dentro de esto, es importante que, por ejemplo, y uno de los talleres, en el caso de cuando se realizaba el tema de lo que es historia clínica, o se evaluaba eh, cuando, digamos, mi persona o la docente que llevaba lo que era auditoría de historia clínicas, no solamente identificar, hablar sobre el tema de la auditoría de historia clínica, sino identificar qué tipo de formatos corresponde a cada área o sección, ¿no? Entonces, sabemos cuál es la importancia de la historia clínica, sí, un documento médico legal, perfecto. En la historia clínica debe estar registrado todas las atenciones. Pero esta historia clínica, ¿dónde se inicia? ¿Dónde se crea? ¿Qué formato debería tener? ¿Todos los formatos deben estar en los mismos servicios, en las mismas áreas o no? Entonces, dentro de las prácticas o talleres que se realiza, eh, el docente que lleva el curso, o
en personas, se trabaja un flujograma, ¿no? Y porque es importante que ustedes identifiquen todo el proceso. Y en ese proceso, ¿qué servicios están ligados? De esos servicios, ¿qué formatería usan? Es importante que siempre tengan mapeado dónde inicia, dónde culmina. Y qué es lo que durante ese proceso, qué documentos existen. Y es porque son esos documentos los que se van a auditar. En caso de lo que es gestión de riesgos, es muy importante trabajar. ¿Cómo vamos a identificar? Pues le podemos trabajar en lo que es el Pareto, podemos trabajar a nivel de impacto, de ocurrencia de los casos que se vienen realizando, o diferentes mecanismos, ¿no? Por actividad, diferentes herramientas de la calidad que pueden trabajar. Lo importante es poder identificarlos, mapearlos y saber cuáles son los prioritarios que vamos a trabajar. Y entonces, es aquí cuando tenemos que evaluar el riesgo. Y algunos me dirán, por ejemplo, en esta foto, y pido la participación de algunos. ¿Qué les parece? ¿Existe riesgo o no existe riesgo? ¿Ustedes ven que es riesgoso esta profesión o no es riesgoso? Es un fotógrafo, como ustedes van a poder ver. Pero ¿existe riesgo o no existe riesgo en su actividad? En esta foto. No sé si tienen habilitado por lo menos su chat. Me confirma Liliana. Tienen ¿No? habilitados. Franklin Heredia nos dice que sí existe riesgo, ¿no? Mm. Entonces, sí existe riesgo. Quizás para algunos dirán mediano riesgo, para otros dirán bajo riesgo. Pero ¿qué pasa cuando ya este fotógrafo quiere regresar, ¿no? al campo? Lo que se veía un mediano riesgo, al final ya se ve que es demasiado o bastante riesgoso. Entonces, es importante también evaluar, considerar qué realmente el nivel de riesgo que existe, ¿no? Entonces Ronald nos dice, sí, es bastante riesgo. Katy nos dice, todo tiene riesgo. Exacto, no, todo tiene un riesgo. El tema es que todo riesgo tiene que ser identificado y medido, ¿no? Para poder priorizarlos. Entonces, y lo importante es que comencemos a trabajar con los riesgos más altos, ¿no? Algunos dirán, divido todo en los sectores públicos es difícil. Claro, es que si queremos abordar todos los riesgos a la vez, va a ser imposible. Hay que priorizar ese Pareto, o la identificación, o trabajar con su equipo por afinidad, cuáles son los más importantes. Esa es la parte primordial. Bueno, afortunadamente vemos que nuestro fotógrafo llegó a su destino. Entonces, hay un punto importante, ¿no? Que tenemos que tener. ¿Cuál es la mejor solución a un problema? Cuando encontramos un sector, Razul, un sector de salud inundado, con varios problemas. La solución será trapear, atacando los efectos. ¿Esa será la solución? ¿No? Trapeamos y se soluciona el problema. En realidad, solamente estamos apaciguando un problema que existe, ¿no? Esto vendría a ser, cuando hablamos de calidad, es una acción correctiva. O sea, una acción inmediata para poder hacer. Pero no estamos viendo el trasfondo. El trasfondo es que debemos atacar las causas, debemos identificarlos. Una vez que ataquemos las causas, este problema va a culminar. Entonces, es importante hacer un análisis dentro de estas herramientas de la calidad. Ahí se le va a ver que existen varias herramientas. Dentro de eso puede ser, por ejemplo, Ishikawa, ¿no? Que la espina de pescado. Tienen que identificar, ¿no? Ahí van a poder ustedes con algunos ejemplos, trabajarán porque hay dos cursos de lo que es ISO. Son dos, dos temas, creo que es ISO 1 y ISO 2, donde atacan justo todas estas herramientas de la calidad, ¿no? Para que ustedes cuando vean los temas ya prácticamente asistencial, con estas herramientas que han obtenido, ustedes pueden identificar, ¿no? Existe problema, ya, un ejemplo de problema, ¿cómo podemos darle solución? ¿No? Si es un tema de recursos
recursos humanos, un tema de infraestructura, un tema de medio ambiente, entonces, le damos la solución, ¿no? Pero tenemos que tener un buen manejo del programa de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la sociedad en lo que es gestión de riesgos, el manejo de riesgos, que la recopilación, la sistematización, análisis y presentación de informes es una de las tendencias? El objetivo siempre es poder gestionarlos, siempre tener los informes periódicos para ver cómo avanzamos, ¿no? Y la evaluación que se viene a realizar. Y la educación es importante, ¿no? Sobre todo la educación en las piezas clave de los procesos. Acá hay unas lecturas de referencia que después, si los que desean, también pueden ver sobre eh, eh, la diapositiva. Los que me desean, les puedo pasar algunos links sobre el tema de filtración, lo que nos dicen la OMS, la de calidad en Chile, y algunos videos que también, para los que estén interesados, después se les puede compartir. Y como todavía me queda un poco de tiempo, justo me han comentado cómo podemos ponerlo en ejecución, ¿no? Exacto, justo Ronald que intervenía y me decía, hablando de riesgos, todo riesgo atraerá un beneficio. Sí, ¿no? Entonces siempre hay que hacer el tratamiento de riesgo, siempre habrá un beneficio para la entidad, para el paciente, para las mejoras, incluso económicas, ¿no? Y uno de los ejemplos justo del diplomado anterior, al curso anterior, este, vimos cómo se atacó un caso, problema, y eso logró el tema de beneficios económicos, ¿no? Se buscó alternativas en el uso de un producto, hubo ahorro de costos, identificación de problemas, hubo ahorro de costos y igual atención del paciente continua. Entonces, es importante identificar estos problemas. Ahora, uno de los puntos de lo que le he comentado, cómo lo ejecutamos en un proceso de auditoría. Bueno, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia hablábamos siempre del tema del oxígeno medicinal. Vamos a hacer una breve reseña de cómo es que siempre hablábamos que existía a nivel del MINSA un manejo de cómo se maneja, de quién tiene oxígeno, quién no tiene oxígeno para poder llevar los balones, los cilindros, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los hospitales que están mal? ¿Y eso cómo se logró esa información? A través del formato EP500, ¿no? Que era el reporte de oxígeno para aquellos que estaban a nivel de los hospitales o las clínicas. Después esto cambia de nombre y se denomina Renoxi. Pero el registro oportuno que hacían todos los colegas a nivel diario permitía esta información, ¿no? De quiénes son los proveedores que existen a nivel nacional, de cómo es el estado situacional de los hospitales. ¿Por qué se pedía que lo llenaran? Porque con eso se podía tomar decisiones a nivel nacional y a qué hospitales hay que mandar más cilindros de oxígenos para poder abastecerlos. Entonces, siempre hay que tener claro la medicinal o en caso de los DIWAR, los cilindros DIWAR, y estos se podían ir conectados a través de la red de suministro, a través de un punto cama. Y son en estos puntos cama donde la norma pide los controles de calidad. Y en el caso de cilindros, básicamente llega a los establecimientos, ahí tiene que existir un almacenamiento, y finalmente deben ser distribuidos a los puntos, ¿no? Donde los puntos cama, donde no cuenta quizás con este sistema de red. Todo debidamente almacenado, con seguridad para evitar que estos balones pueden ocasionar algún daño a algunas personas. De manera personal me ha tocado evaluar dos procesos donde los balones se han caído y han salido como torpedos. Recordemos que estos balones comprimen el oxígeno. Entonces, al aperturarse o al caerse y romperse la seguridad, estos salen disparados. Asimismo, como son medicamentos, tienen que contar con un protocolo. Al igual que la planta de oxígeno, también
Siempre es importante tener mapeado cuál es el flujo. Esto es de una manera gráfica, quizás en el desarrollo se puede trabajar un poco más. En el caso de, en el caso de, este es, por ejemplo, uno básico que se hizo en su momento, esto para, por ejemplo, la Real Menara, ¿no? La Real Menara, como input tenemos la programación de oxígeno es a través de su perfil epidemiológico, consumo histórico y requerimiento de servicios o de ingeniería hospitalaria. Se identifica cuál es el manejo a nivel de sistemas, ellos manejan el SAP, posteriormente ya para la atención, seguramente los que trabajan en el salud saben que acá ya se maneja el ESI, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo debidamente identificado, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? ¿Quiénes son los proveedores? Y en cada etapa, ¿qué documentos vamos a supervisar? Entre la programación y el almacenamiento existe una orden de compra, una nota de entrada, para la distribución una pecosa, y para dar al paciente hay una orden de médico, que vendría a ser la receta. Entonces, ¿por qué es importante tener claro estos procesos? ¿No? Porque eso nos va a ayudar a identificar en cada etapa cuáles son los puntos más riesgosos y qué documentación vamos a solicitar para evaluar si realmente se está cumpliendo. Entonces, existen varios eh, tipos de almacenamiento o fabricación de oxígenos, ¿no? Almacenamiento, como le digo, ¿no? Una vez identificando desde el input cuáles son los que, cuando ingresa el producto, con qué deben de ser. Entonces, ¿qué evaluamos? Todo lo que es documentos es la parte más importante en una auditoría. Cuando ingresa un producto, ¿con qué debe ingresar? Con su registro y su protocolo de análisis. Desde ahí ya estamos empezando, ¿no? Debemos ver si en la orden de compra es lo que hemos pedido, si es de 93, de 95%. Recordemos que en tiempo de pandemia existía en el mercado estos dos tipos de concentración. En algunos casos pedimos en metros cúbicos y entran en kilos. Recordemos que en tiempo de pandemia, ¿no? El contrato es en metros cúbicos, la orden de compra es en metros cúbicos y la salida al reporte en metros cúbicos, pero cuando ingresaba el producto al almacén era en kilos. ¿Eso a qué se debía? Se dio porque todos los tanques de oxígeno como nunca hubo tal demanda, no, digamos, toleraban cierta cantidad, pero como se tenía que llenar los tanques por seguridad, este sistema o la válvula terminaba robándose. Entonces no da un dato exacto. Y por eso que a partir de ahí, varios de estos proveedores comienzan a traer en kilos. Y como cualquier medicamento que te dije hace un rato, no solamente tiene su rotulado, sino tiene que tener su lote, cuándo fue lacrado, ¿no? La fecha de fabricación y de vencimiento del producto. Siempre hay que tener identificado cuál es la capacidad de los tanques, si realmente está produciendo o no. Acá ya empiezan los controles. Estamos revisando documentos, nos vamos a verificar bien. ¿Cumple o no cumple? ¿Cuánto es lo permitido? Lo mínimo en tiempo de pandemia, o sea que se autorizó a partir de 93. Entonces, si ya existe menor cantidad, ya esto no es un producto apto para el consumo humano. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Los balones que se están llenando, o en este caso, si está conectado al sistema, se tiene que abrir y se tiene que eliminar para otro lado. ¿Cuánto es mi consumo? Tengo mi reporte de entonces voy viendo cuánto se va consumiendo, ¿no? En 5.800 acá la diferencia para llevar un control. El tema de los mantenimientos, no, la denominadas porque están firmadas que no garanticen. A nivel ya de la parte asistencial en los pisos, están con armas o no. Y si tienen armas, están identificadas, ¿no?
caso de las guías, tiene que ser preciso, no está entrando, qué cantidad. Eso es lo que comentaba, ¿no? En algunos casos ya entraba por kilogramos, porque las válvulas ya no medían el ingreso correcto. Y es ahí donde cada establecimiento tiene que implementar sus propios formatos, ¿no? De tal manera que pueda hacer el control respecto. Tiene que, y en estos casos son los sistemas de control, ¿no? Los sistemas de alarma de oxígeno. Actualmente, con tiempo de pandemia, todo el mundo desconocía para qué servían. En tiempo de pandemia, la gran mayoría de profesionales, y especialmente las enfermeras, aprendieron para qué servían. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la presión de oxígeno baja a 45, esto significa que el oxígeno que está llegando a los pacientes definitivamente no es la cantidad suficiente y va a terminar ahogados. Entonces, en varias regiones, incluso cuando me tocó visitar, estaba desconectado. ¿Por qué? Porque sonaba la alarma y no sabían por qué era. Y preferían apagarlo porque molestaban los pacientes. En ese sentido es muy importante saber qué es lo que tenemos en nuestros servicios. O sea, este equipamiento para qué es. Puede variar de diferentes equipos en diferentes hospitales o clínicas, pero todos cumplen el mismo resultado. A nivel de control de enfermería también. ¿Cuánto consume el paciente? ¿No? Turno diurno, turno nocturno. Al final del total se reporta a farmacia y farmacia lo recibe en el sistema. En algunos casos, departamentos de farmacia de algunos hospitales, dependiendo de la necesidad, incluso incluía los controles, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes se han administrado? ¿Se le viene dando o no se le viene dando? Los controles de calidad respectivos, como pueden ver, hay equipos que medían y los componen, realmente exactos para lo que son. La seguridad de los productos, la identificación de los productos, ¿no? En lugar de tener unos tanques enormes, estos para establecimientos pequeños o medianos también hacían lo mismo. Tenían que tener su convertidor de gas, disculpen, de líquido a gas, ¿no? Entonces, pasaba por un proceso de conversión. Y, digamos, eso último que les he mostrado, el tema del signo, es de lo que les habíamos hablado, cómo es que podemos hacer la implementación de la auditoría, ¿no? Identificamos el proceso y en cada etapa qué documentos hay, de registro sanitario, órdenes de compra, los formatos, todo eso auditarlo. Lo más importante es poder identificar cada etapa para que en cada etapa poder ver qué podemos auditar. El proceso, identificando los procesos y el marco normativo. Entonces, Claudia, si hubiera alguna pregunta o si no, si Liliana quizás quisiera acotar algo más. Y, profesor, hay una pregunta de Alexis Fumay en el chat de Zoom. Dice, doctor, centro quirúrgico es área crítica, el funcionamiento de una farmacia en centro quirúrgico, ¿cuáles deben ser las dimensiones mínimas para reducir riesgos? Ya. La implementación de las farmacias en centro quirúrgico va a depender mucho de la necesidad que existe en el servicio, ¿no? Hay hospitales donde tienen una farmacia que no necesariamente es exclusivo para centro quirúrgico, pero sí está en la capacidad de poder atender. Quizás porque su demanda no es mucha. Como su demanda no es mucha, tiene la capacidad de oportunamente implementar todos los kits para poder atender al día siguiente, ¿no? Los paquetes ordenan aquí porque usualmente la gran mayoría de los procedimientos son programados, entonces no hay mucha necesidad.
pero hay hospitales o institutos donde la gran demanda es muy fuerte y es necesario implementar una farmacia. Ahora, lo que se tiene que identificar cuáles son los productos críticos, ¿no? Entonces, existen productos críticos, por ejemplo, y algo que se suele pasar es que existe, por ejemplo, eh, grapadoras y suturas. Antes de existir las grapadoras, se operaba solamente con las suturas. Entonces, si no tienes grapadoras, no te puede faltar suturas. Y entre las suturas hay diferentes tipos. Entonces están las PDS, están las cadutómicos. Entonces, el objetivo es tener una cartera de suturas, ¿no? Entonces, si no tienes la grapadora, sí tienes que garantizar. Entonces, tienes que identificar cuál es tu público objetivo, cuáles son los procedimientos que más se realizan. Y te podrá faltar una grapadora que, digamos, lo que hace es minimizar los procedimientos, los tiempos de los procedimientos, pero no te puede faltar suturas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una conexión entre lo que es la farmacia de las operaciones con el área de que ve el almacén, ¿no? Para que puedan ir coordinando de manera conjunta, se me está por acabar, abasteceme, o haz una transferencia en un hospital, o hagamos la compra oportunamente, ¿no? Bien, hay otra pregunta ya para finalizar. Dice, doctor, ¿cuáles son puntos precisos para realizar la auditoría en preparados parenterales? Y cumple también la farmacia, dice, de farmacotecnia. La farmacia de farmacotecnia, correcto, ¿no? Farmacia tiene varias áreas, entre eso, uno de ellas es farmacotecnia, y como les había comentado, hace 2 días ya se ha aprobado una norma técnica de preparados parenterales. Entonces, en base a la misma norma que se ha salido, tratado de desglosarlo por procesos, ¿no? Y en cada proceso que ustedes ya conocen o manejan, evalúen la norma. Y en cada proceso identifiquen qué documentos existen, ¿no? Por ejemplo, debe haber una orden médica, ¿no? Entonces, o un esquema, desde ahí se comienza a revisar, ¿no? El esquema, hiciste la validación del esquema o de la receta, preparaste, se hiciste un registro, se hizo un control de calidad, la entrega fue oportuna, todo estuvo refrigerado, entonces el control de temperatura de la refrigeradora. Entonces, lo más importante es revisar la norma y establecer tus procesos, como les había comentado. Y en cada proceso, ¿qué documentos o qué puntos tú puedes supervisar? Los puntos más críticos que tú consideras. Ese es el objetivo, ¿no? También parte del diplomado, ¿no? Conozca la norma, sepas hacer tu proceso, identificar tu proceso, e identificar qué puntos de tu proceso son críticos. Y con eso, tú estableces los controles, te centras en tu auditoría, especialmente en esos puntos, ¿no? ¿Qué puedes pedir ahí? ¿Un documento? ¿Es una actividad? ¿Es visual? Ese es el tema. Muy No sé bien, si he sido rápido con la presentación, con todo, disculpen, pero era para cumplir con los tiempos que me habían pedido. sí, muchísimas gracias por su exposición. Creo que ha clarificado mucho estos aspectos de la importancia de la auditoría en salud, sobre todo con enfoque farmacéutico. Vamos ahora, profesor, muchas gracias. Le pedimos que permanezca todavía unos minutos con nosotros, por si hubiera alguna otra pregunta que podrían formular en el chat. Pero vamos a presentar ahora nuestro programa y tenemos ahí el plan de estudio. Quizás usted también puede darles algunos alcances a los estudiantes como parte de la plana docente que tenemos del staff del diplomado. Entonces vamos a presentarles aquí nuestro programa, nuestro diplomado en auditoría en salud con enfoque farmacéutico. Este diplomado en auditoría en salud también es válido para el Registro Nacional de Auditor Químico Farmacéutico, ¿no? Eso también es muy importante. Este programa tiene en realidad diferentes objetivos y buscan que fortalecer las competencias del químico farmacéutico, sobre todo a nivel de la auditoría, ¿no? Pueden realizar auditorías en salud en general, específicamente las que tienen que ver con prescripción farmacéutica, ¿no? En relación a la correlación diagnóstico, dosis, cantidad de medicamentos,
siempre dentro de las normas y disposiciones legales, como bien han escuchado al magíster Omar Ramírez cuando ha especificado estos aspectos. Entonces, dentro de los módulos que tenemos en el programa, en este diplomado, que se realiza en la Universidad Norbert Wiener, que es una entidad que tiene certificaciones de calidad. Por ejemplo, hemos sido recientemente recertificados en ISO 9001. También estamos dentro del ranking de QS Star con 4 y 5 estrellas en las categorías de docentes, educación en línea, empleabilidad. Nuestros programas son siempre una oportunidad también para la formación de competencias en diferentes áreas y también pues nos permiten, digamos, trabajar con los docentes para la implementación, en este caso, de, digamos, buenas prácticas, ¿no? La auditoría, que es lo que nos reúne en este diplomado. Tenemos un plan de estudios moderno, actualizado, organizado en módulos que ya les vamos a presentar. La metodología también es activa, es participativa. Los docentes se enfocan siempre desde, digamos, de la aplicación de las normas, casuísticas, que es bien importante, ¿no? Porque este es un diplomado que busca precisamente esa aplicación práctica para luego mejorar también nuestras competencias profesionales. Tenemos un ecosistema digital para el aprendizaje. Trabajamos con plataformas educativas que tienen materiales que los docentes preparan y que están disponibles durante el desarrollo de todo el diplomado, ¿no? Para acceder a esos materiales, hacer también estudio independiente y luego llegar a las sesiones sincrónicas que tenemos ya con consultas o con aplicación de casos reales a partir de la experiencia que ustedes tienen, como ahora lo han experimentado en esta sesión, han hecho consultas relacionadas con su campo laboral, con los casos que tienen, pues de igual manera se desarrolla estos módulos que forman parte del diplomado. Nuestro staff docente también es de primer nivel, ¿no? Vamos a ver nuestros docentes, por ejemplo, los tenemos aquí. Está el magíster Osvaldo Martín Trillo Limaya, la magíster Nora Cumpa Santa Cruz, todos con mucha experiencia en el sector salud, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, son profesionales de primer nivel. Está el magíster Juan Carlos Infante Armas, la magíster Janet Paz Campaña, especialista en todo lo que es ISO, ¿no? El magíster César Eras también, que nos acompaña, Eras Lévano, que también es médico auditor, el magíster Omar Ramírez, que ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo el día de hoy, con mucha experiencia y que tiene pues a cargo también uno de los módulos de este diplomado, la magíster Lisbeth Rodríguez Tanta, la magíster Marielena Guillén Núñez. Entonces, ellos son nuestra plana docente que está a cargo de este diplomado. ¿Cuál es nuestro plan de estudio? En nuestro plan de estudios tenemos una organización por módulos, ¿no? Un mes cada módulo. Tenemos en el módulo 1, por ejemplo, introducción a la auditoría de los servicios de salud. Módulo 2 y módulo 3 están orientados a lo que es la auditoría ISO 9001, ¿no? Tiene parte 1 y parte 2. En el módulo 4, auditoría de la gestión clínica. Módulo 5, ¿no? Gestión de la historia clínica, que ya había mencionado también nuestro ponente, la importancia. También tenemos en el módulo 6, auditoría de la calidad de la atención en salud. Módulo 7, acreditación de establecimientos de salud. Módulo 8, gestión del riesgo y seguridad del paciente. Módulo 9, buenas prácticas farmacéuticas, ¿no? Y módulo 10, que son habilidades directivas. Todo este plan de estudio se cumple en 8 meses. Entonces, bueno, estaremos gustosos de recibirlos, de contar con ustedes en la universidad para formar parte también de este diplomado. No sé si el profesor Omar puede agregar algo al respecto de nuestro plan de estudios para reforzar esta parte. Magister Omar.
Como había comentado la sister Liliana, este plan de estudios también, como proceso de la mejora, se ha modificado, ¿no? Entonces, el objetivo es dar a todos los alumnos que quieran participar en este diplomado y que quieran ser también partícipe del cambio y de la mejora de sus establecimientos, eh, se ha logrado, digamos, adecuar y modificar el plan de estudios para que puedan, digamos, desarrollar desde el inicio y tengan conocimiento, ¿no? Es por eso que también dentro de los primeros cursos o módulos que se ha considerado inicialmente es lo que es auditoría. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Auditoría ISO entonces, 9001, ¿no? La primera etapa y segunda. gracias, Magister Omar. Muchas gracias. Entonces, también en cuanto a la certificación, parece que hay unos problemitas ahí con el audio. Bueno, en cuanto a la certificación, esta certificación que es digital y que se entrega a quienes cumplen con los Antes requisitos etapa. Entonces, eso les va a académicos. ayudar todo privado. Gracias. Los requisitos académicos, que es aprobar todos los módulos con una nota mínima de 14 y pues cumplir con los procedimientos administrativos para hacerse acreedor a la certificación, que es el Diplomado en Auditoría en Salud con enfoque en auditoría farmacéutico, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Como ya les habíamos mencionado, es válido para el Registro Nacional de Auditor Químico Farmacéutico. Voy a dejar ahora a nuestra asesora educativa para que pueda brindarles información más al detalle. Adelante, Claudia. Gracias, Magister Liliana. Permítame prender la cámara. Sí. Tenemos una encuesta en el chat de Zoom. Les agradeceremos que puedan responderla. Gracias. Buenas noches con todos. Agradecerle por la magnífica ponencia, Magister Omar Ramírez. Muy clara la información. A continuación, brindaré un mayor detalle respecto a los costos y el proceso de inscripción del diplomado. Lo que estamos iniciando el sábado 6 de abril. La modalidad que tiene el diplomado es virtual de inicio a fin. La duración es de 8 meses. Créditos son 24 y nuestras horas académicas son 384. Ahora, el horario que estamos manejando son 2 fines de semana en el mes. La modalidad es remota. Los sábados de 7 a 10 de la noche y domingos de 6 a 9. Los requisitos para la inscripción son DNI, pasaporte o carnet de extranjería, según sea el caso. La copia del grado puede ser bachiller, a veces me consulta si bachiller, titulado o colegiados. Enviamos también nosotros una solicitud para que nos la puedan remitir debidamente llenada. La constancia de derecho de pago por inscripción y en todo caso, si son colegiados químicos farmacéuticos, sería su certificado de habilidad vigente. La siguiente diapositiva, Magistra Liliana, por favor. Muchas gracias. Referente a los costos, comentarles de que tenemos 3 rangos de inversión. Nuestra inversión regular es de 4.600. También tenemos un 15% de descuento mediante convenio y un 20% para egresados Winner. Ahora, comentarle que respecto al 15% de descuento mediante convenio, tenemos convenios con diferentes entidades, con MINSA, con ENSALUD, con diferentes laboratorios, con el Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Actualmente tenemos igual el costo del 20% de descuento, 15% de descuento también para el colegio, los colegios lo que es de provincia, químicos farmacéuticos. Ahora, lo que es también indicarles que el costo de inscripción y matrícula está incluido dentro del costo total de inversión, ¿no? Digamos, es una opción para los participantes que deseen cancelarlo en cuotas, lo pueden ejecutar de la siguiente manera, ¿no? La cuota regular 500 soles, la cuota con el 15% de descuento 425 y las cuotas para egresados Winner o colegiados de Lima sería de 400 soles. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Sí, aquí les dejo, de todas maneras nos vamos a estar comunicando con ustedes, ya que estamos iniciando el 6 de abril, tenemos ya pocas vacantes para finalizar el proceso.
Ese número de WhatsApp, cualquier consulta o duda pueden escribirme, que es el 977-496-489, o al correo electrónico claudia.mendez@uwinner.edu.pe. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los participantes. Esperamos contar con ustedes y desde ya bienvenidos a la Universidad Nobel Winner. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.